Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ya llegamos al lugar. Hay un grupo de gente considerable, pero como está nublado, yo creo que a lo mejor habrán dicho que va a llover, pero no hay toda la gente que hay siempre. Pero aún así el Señor nos ayude a predicar su palabra para bendición y a seguir adelante a todos, mis hermanos, no solo a mí, sino a todos. Y pedirle al Señor, porque si dijeron que va a llover, teniendo fe en eso. No, mis hermanos, va a llover, pero cuando Dios quiera va a llover. Entonces sigamos adelante, prediquemos el Evangelio, no nos rindamos, mis amados. La gloria siempre a nuestro Dios. Y vamos a ver qué palabra nos da el Señor. Palabra de arrepentimiento para su pueblo, para el mundo entero. Palabra de verdad y de justicia, mis hermanos. Los amo en Cristo. Y vamos. Probando el micrófono. Regulando el parlante, la bocina. En el ecualizador siempre lo dejo en 0 todos los tonos para que funcione con medios, supongo yo. Y los medios según llegan a más distancia y no se distorsiona tanto. Si no le agrega mucho bajo llega lejos pero no se entiende. Entonces hay que esperar en Dios, mi hermano. Él va a saber a dónde va a llegar y a dónde tiene que llegar las cosas. Vamos. Mis hermanos, sí, aunque no crean, uno es en la carne, es débil. Aquí es el Señor que hace las cosas. El Espíritu Santo, vamos, mi Señor. Porque uno en realidad pues se pararía puro titubear ahí nomás. Pero vamos, Señor. Usted es el que habla. Y mis hermanos, ustedes siempre orando por mí y por todos los hermanos que predicamos. Siempre. Sigamos adelante. Buenos días, Dios los bendiga, Él nos ayude con su Espíritu Santo. Tengo un mensaje de advertencia de parte del Señor, de arrepentimiento para toda la humanidad y aún para los que se dicen cristianos. Porque mucho pueblo cristiano solo se dice de labios hoy en día, en este último tiempo, porque también estamos en los últimos tiempos, mis amados. Y mucho mal se viene sobre esta humanidad. Todas las cosas que he predicado antes, todas siguen en pie. Los juicios, las cosas para este país y para todas las naciones. Pero vamos a seguir en el Señor cuando sea su voluntad y Él nos mande por su Espíritu Santo a seguir anunciando estas cosas, para que logren tomar esta palabra que es de arrepentimiento, para seguir caminos correctos en el Señor, para seguir verdaderamente el camino de Cristo y no ser cristianos pecador y no ser hombres que viven en pecado, porque el que vive en pecado es igual al que miente, es un mentiroso, y el que vive en pecado es un pecador y el pecado es muerte. Debemos estar cuerdos, más en este último tiempo donde el engaño es tan grande, mis amados. Hace poco pudimos ver cómo, si la mano de Dios lo permite, un país se descontrola. Un país que según tiene algo muy estable, se descontrola. Ustedes pudieron ver todas las protestas y todas las cosas. Con eso también pudieron ver todas las predicaciones que les hablaba sobre la maldad en el corazón de los hombres, la maldad que está oculta en el corazón de los hombres, en nosotros mismos. Como dice la Biblia, el ojo es la ventana del cuerpo. Y por nuestros ojos aprendemos todo pecado, toda maldad, todo robo, todo adulterio. Y se mora en nuestro corazón. No hacemos todos los pecados que hemos comido por nuestros ojos, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Porque algunos son vergonzosos y no son aceptables. Pero ahí están. Ustedes pudieron ver en las protestas cómo gente que nunca había robado, que no tenía necesidad, de la nada se puso a saquear cosas y a robar cosas.
Cómo el enemigo, cuando actuamos en él y escuchamos sus pensamientos, escuchamos sus deseos de hacer maldad, de robar, se burla de nosotros. Porque él puso el deseo en las personas, pero no puso la inteligencia para hacerlo. Porque fueron grabados, han sido detenidos y han quedado en vergüenza. Eso es para que vean cuando actuamos en el diablo. Más cuando actuamos en Dios y en la justicia, aunque se hable de la persona, digan muchas cosas, como dice la Escritura, mintiendo, porque dice cuando los persigan, cuando hablen mal de vosotros, mintiendo, grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Porque nuestra vida, los hechos y la obra de nuestro vivir va a ser conforme a Cristo. Y realmente no va a haber nada que haya en contra. Pero ahí pueden ver cómo mucha gente afloró la verdad de su corazón. ¿Qué les decía antes? Que cuando vengan cosas difíciles, que cuando venga hambre, que cuando vengan todas esas cosas, va a salir la verdad de nuestro espíritu. Va a salir la verdad de nuestro corazón. Y eso que lo que vino no fue tan difícil. Ahí va a salir la verdad. Ahí va a venir el enemigo a decir, mira, si no le pegas, si no lo matas, si no robas, no vas a comer. Te vas a morir de hambre. A eso es lo que me refiero yo, que las cosas y los juicios que vienen para probar a este mundo entero, lo cual está escrito, y aún el Señor lo está profetizando alrededor del mundo entero, porque estamos en los últimos tiempos, va a salir la verdad del corazón de las personas. El que es de Cristo va a estar firme en Dios, va a estar firme en lo santo y en lo correcto. Pero el que no, mis amados, el que no, van a andar matándose, robándose para sobrevivir. Van a ser probados nuestros corazones por Dios, vamos a ser puestos en balanza. Y muchos cristianos están siendo llamados a que busquen a Dios de verdad de parte de Dios. Porque es fácil decir soy, por palabra humana, por verbo humano, pero de corazón nos estamos engañando. Se ha metido un espíritu de mentira en nuestros corazones, que nos hace creer que somos correctos. En serio, mis amados, gente cristiana en protestas del mundo, gente que dice que Dios es su fundamento, que el reino de los cielos es primero, metido en protestas, celebrando Halloween, el Día de los Muertos, cuando el Señor no nos dice en sus escrituras que nosotros somos de la vida, somos de la luz. Es que no hay cosa más a ignorar en un mundo donde le tememos a la muerte, le tememos al mal, le tememos a la muerte y celebramos la muerte y celebramos el mal. Eso es para que vean lo que el enemigo crea en nuestros corazones. Es algo tremendo cómo nos utiliza y nos engaña, disfrutando cosas que no son buenas, cosas que ni nosotros mismos quisiéramos que nos alcanzaran. En cambio a Cristo, a la luz y a la vida, la despreciamos y lo echamos fuera. A la justicia, a lo santo y a lo correcto, no queremos seguirlo, no queremos seguir a Cristo y su palabra. Porque la palabra dice muchas cosas, las cuales los hijos de Dios hoy en día no hacemos, o no hacen. Dice, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En toda la Biblia, yo no he encontrado un lugar donde diga que existen cristianos pecadores, o sea, hijos de Cristo que viven en pecado. Lo que sí he encontrado, que hay pecadores arrepentidos a Cristo, arrepentidos, que no cometen pecado. Eso sí he encontrado en las Escrituras, y es bíblico. Y también he encontrado que al que confiesa sus pecados y se aparta, es lo mismo que arrepentirse, no volver a cometerlos, también recibirá misericordia, salvación de Dios. Entonces, en todas esas cosas, ¿qué cristianismo estamos viviendo? ¿A quién le estamos creyendo? Porque hay una Biblia y una Escritura, que ahí decía un versículo
que las cosas escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que nosotros aprendamos de ellas. Pero si nosotros no leemos esas escrituras, cualquier hombre nos interpreta lo que él quiere. Por nuestra pereza o flojera espiritual, para no buscar por nosotros mismos a Cristo. Porque aquí el único camino es Cristo. Muchos cristianos andan confundidos. ¿Cuál será la verdadera iglesia? Y hay una cosa de cemento o de madera que tiene un nombre escrito como de Cristo. Pues ese no es el cielo. Y esa no es la iglesia verdadera de Cristo. ¿O cuál será el verdadero pastor que predica la verdad? Mis amados, Cristo es el buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Mis amados, la iglesia de Cristo son los que siguen a Cristo en espíritu y en verdad. Y seguirlo en espíritu y en verdad conlleva muchas obras y a hacer sus mandamientos. Dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y es bíblico. Y el que guarda mi palabra, yo permanezco en él y él en mí. Guardar su palabra es hacer su palabra. Buscar esa santidad que dice allí. La voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. O sea, no somos perfectos, porque así lo predican muchos para justificar el pecado. Porque la interpretación de hombre tuerce las escrituras para permitir pecado. Aunque la escritura en todas partes diga que nos apartemos del pecado. Porque es de hombre, no es de Dios. Entonces toda interpretación de hombre te va a torcer las escrituras. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y si mi palabra, si guardan mi palabra, yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Guardar su palabra es hacer su palabra. Buscar esa santidad. Tal cual predican, pero no para pecado. Nadie es perfecto. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cada vez que vamos caminando en los caminos de Dios y leemos las escrituras, y allá dice, no blasfemar, no hablar contra mi hermano, perdonar. Y yo voy viendo que no estoy haciendo esas cosas, esa palabra, ese verbo, ese pan del cielo, ese Cristo vivo, tienes que dejarlo entrar a tu corazón y actuar. Que tú oigas esa palabra y la hagas. Y esa palabra tiene poder, porque te hace vivir una vida anterior de pecado, una vida anterior de odio, una vida anterior de robo. Y si tú te arrepientes, esa palabra echa fuera ese robo, echa fuera ese pecado. Y si tú te arrepientes, no vuelves a hacer eso. Y no te das cuenta que esa palabra sana tu corazón. Que esas palabras sí son Cristo y sanan tu corazón y te hacen un nuevo hombre. Y que si tú te arrepientes, que es el bautismo de Juan, el primer bautismo que hay que tener en nuestro corazón para recibir a Dios, el bautismo de Juan, el que viene antes de Cristo, el bautismo de arrepentimiento. Más que meterte y sumergirte en agua, es espiritualmente un bautismo de arrepentimiento en tu corazón. Y ese arrepentimiento abre la puerta de tu corazón para que venga el que venía después de Juan, Cristo, el cual bautiza el Espíritu Santo y fuego. Y nos da esa palabra y nos da ese fuego. Porque si yo no tuviera a Cristo en mí, no podría estar aquí hablando con la firmeza y la autoridad que me da Dios, sino que estaría titubeando. Estaría pensando que hablar y ordenar yo que hablar, cuando lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Porque uno como hombre conoce su carnalidad y sabe sus debilidades. Y el que es hijo de Dios se da cuenta cuando es Cristo el que habla en uno, cuando es Dios el que te mueve, y cuando es Dios es el que te da la palabra, y cuando es Dios el que hace las cosas. Porque también está escrito, y muchos siguen esos evangelios de hoy en día, esos caminos de hoy en día, los cuales son esa nueva doctrina,
Porque la Biblia te llama a buscar la senda antigua. Pues tienes que saber que la senda antigua son las escrituras, mis amados. Porque ninguna escritura se escribió ayer. Ninguna escritura se escribió ayer. La senda antigua son hacer las escrituras y vivir la palabra. Eso es la senda antigua, porque muchos hablan ir por los caminos y buscar la senda antigua y no entienden lo que es. ¿Por qué? Porque hay mucho evangelio de prosperidad hoy en día. Muchas cosas que te guían tu corazón a esperar en Dios, ganancia, riqueza, todo lo bueno del mundo. Y no te hacen un corazón amador de Dios y su justicia. Cuando la Biblia te dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué nos predican hoy en día? Que ya viene la bendición, que ya viene el dinero, ya viene la bendición de parte de Dios, dinero, que ya viene tu milagro, como si Dios tuviera que servirnos a nosotros, mientras nosotros vivimos nuestra vida cómoda conforme a nuestro propio corazón. Cuando nosotros somos siervos, y Cristo se hizo en forma de siervo, en forma de hombre, los que tenemos que servir a Dios. Y el que le sirve a Dios, Dios también le ayudará, nunca lo dejará. Entonces nos están metiendo muchas doctrinas falsas, muchas cosas falsas en nuestro corazón. Y por eso los cristianos de hoy en día no tienen los requisitos básicos en el cielo como para salvarse. Han perdido el primer amor, el bautismo del Espíritu Santo, y eso nos demuestra más claro que estamos en los últimos tiempos. Porque está escrito, en los últimos tiempos muchos se enfriarán entonces. El corazón de muchos se enfriará y muchos se apartarán. Mis amados, si estamos haciendo la voluntad de Dios, estaríamos predicando, porque la voluntad de Dios es que el mundo sepa de Él para que se salve. Y si amáramos a las almas, estaríamos en lo mismo. Pero hay muchos cristianos, y todos en sus propios asuntos, todos en sus propios negocios, cuando la Biblia te habla de buscar lo de Dios primero. Pero todos decimos que creemos a la palabra, que creemos a Cristo. Qué fácil es decirlo por la boca, pero difícil es demostrarlo por obra y por hecho. Estamos en tiempos en que la iglesia está viviendo tiempos de muerte, tiempos fríos. Su corazón no busca a Dios, no les importa lo de Dios, no quieren creer a lo de Dios. Han perdido ese primer amor. Y eso es condenable. Dice, tengo una cosa en contra ti en Apocalipsis, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete pues, no vaya a ser que venga yo y quite tu candelero de tu lugar. Y también dice, vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy vosotros también estéis. Y Él es su Espíritu Santo. Él es su Espíritu Santo. Porque ese es el Espíritu que nos da la gracia. Porque también te predican mucho, somos salvos por gracia y no por obras. Y te dicen, no hay que hacer nada. Incluso te dicen, puedes pecar y arrepentirte cuando quieras. Pero no, el que es un arrepentido no vuelve a sus pecados. El que es un hipócrita comete pecado y vuelve al pecado y vuelve a arrepentirse y vuelve al pecado. Porque no le importa, porque está usando la hipocresía. También hay un lugar para los hipócritas. Entonces, aquí podemos ver los tiempos que estamos viviendo. Yo ya les he predicado las cosas que vienen. Yo ya les he predicado que la única salvación es Cristo. Porque a nosotros por los medios nos muestran muchas cosas
Pero porque ustedes creen que hay una tranquilidad, creo que está todo bien acá. Pero no es así. No es así. Yo vengo de parte de Dios. Y no apoyo ninguna política, ni ninguna religiosidad que sea en contra de las cosas de Dios. Porque aún las cosas religiosas hoy en día están en contra de las Escrituras. La Escritura te dice guardar santidad y ellos te dicen no puedes hacerlo, con tal que me des una ofrenda. Las Escrituras te dicen no cometer pecado y otros te dicen no, puedes hacerlo. Las Escrituras te dicen no mezclarte, apartarte. Dice apartados de ellos, como apartados del mundo, yo os recibiré. Y ellos dicen no, no pasa nada, celebra Halloween. Cuando el Señor pide santidad, cuando el Señor dice que somos nación santa, pueblo escogido para Dios. Entonces, mis amados, debemos buscar al verdadero Cristo. Debemos buscar el verdadero Evangelio. Debemos buscar la verdadera palabra, porque Cristo viene. Y aunque ustedes crean que las cosas vuelven a estar en la tranquilidad, no es cierto. Esas son pequeñas cosas que están pasando en muchos lugares. En Venezuela, Argentina, ahora en Chile, y cada vez más el Señor está anunciando y demostrando cómo la estabilidad de un lugar se puede perder en cosas de segundos. Y aunque no todos se involucran, pero muchas vidas inocentes caen. Eso es para que vean las cosas que estamos viviendo. Y que como la maldad de los ricos abate siempre a los pobres. Porque eso está escrito. No que esté a favor de uno o del otro, porque aquí la única escapatoria y la única vida es Cristo. Pero esa es la realidad. Siempre va a haber una apariencia de que está todo bien. Pero no es correcto, no es cierto. No es cierto. Porque los mismos que tienen el poder de ser la justicia de la tierra, de aparentar ser justicia aquí en la tierra, no lo son. No lo son, mis amados. No lo son. Porque podemos hablar de presidentes y de cosas. Y en el Señor, hasta lo que ellos tienen por justicia lo usan para entrar drogas a este país. Ellos mismos dicen de programas contra las drogas, pero ellos mismos entran la droga a este país. Y lo sé de personas muy confiables, que ellos se espantaron. Y me lo dijeron de forma de espanto a mí, que ellos estaban en el ejército en ese entonces. No vas a creer esto. Yo le dije, en Dios no me impresiona nada eso. Me dice, los mismos militares son los que entran las drogas, ellos las escoltan aquí. Y el mismo líder más grande del país, yo lo vi allí. Y sépase que el que me lo dijo lo echaron por eso, por andar metido en eso, en drogas. Eso es para que vean la maldad que hay detrás de las cosas. La hipocresía que hay sin Cristo. Y ese mismo hombre es el que mandó a militares. Aquí los medios a ustedes les dicen ya que la gente quemó supermercados y todo. La verdad que anda dando vuelta. No en los medios comunes que ellos controlan. Es cuerpos de gente normal como ustedes muertos. Militares quemando los supermercados para que la gente fuera calcinada adentro. O sea, a ellos no les importa nada que ustedes mueran. Al único que les importa a ustedes es a Cristo. A Él sí le importan de verdad. A ellos les importa mantenerse en el poder. A ellos les importa mantenerse en el poder. Muchas jóvenes fueron violadas. Muchos fueron calcinados por lo que ustedes le llaman justicia aquí. Por gente que le llaman justicia. Y aún ayer
me llegó un video de la policía y militares, gente apedrándolo mientras tenían un cuerpo muerto y todo destruido, y se lo llevaron. Y eso no sale en lo público. Eso es para que vean las mafias que controlan lo que ustedes llaman justicia y llaman país. Y que si ellos se descontrolan, no van a pensar en que ustedes queden vivos en realidad. Eso es para que ustedes busquen a Cristo y tengan la confianza en Él, porque Él es el único que los va a proteger de verdad. Él es el único que los va a proteger de verdad. Y a la iglesia de Cristo también, porque los mismos que se dicen cristianos metidos en esas manifestaciones, teniendo fe y esperanza en la justicia de este mundo, cuando no saben lo que hay detrás de todas esas cosas. En el Señor se los digo, porque no existen los cristianos pecadores en la Biblia, y hoy en día hay cristianos que se dicen cristianos y andan en pecado. Sí existen los arrepentidos que no cometen pecado, y que buscan a Dios de todo corazón, y que muchos no tienen a Dios y se dicen cristianos, porque buscar a Dios no es tan fácil, porque primero tiene que haber un reconocimiento y un arrepentimiento de verdad en nuestro corazón. Primero tiene que estar el bautismo de Juan, tal cual como está escrito. Juan vino primero y su bautismo, para abrirle paso al que venía detrás, que es Cristo. Primero tiene que venir el bautismo de Juan, que es arrepentimiento, el cual prepara nuestro corazón para recibir a Cristo, al Espíritu Santo, el que nos bautiza con fuego y poder, el que nos da palabra, el que nos enseña todas las cosas. Porque aquí los cristianos tienen que ser también guiados por el Espíritu Santo, y también es bíblico, porque dice, el Espíritu Santo no les permitió predicar allí, o sea, ellos estaban dispuestos, pero el mismo Espíritu Santo los detuvo. Es que hay que hablar la verdad, y la verdad es Cristo. Como les decía acá, todo tiene apariencia de verdad, pero detrás de esas mismas cadenas están los engaños y las mentiras mayores. Y que a lo que ustedes le llaman protección acá, ellos no dudan nada de atentar contra su vida, con tal de mantenerse en el poder. Esa es la maldad y la frialdad que hay en el corazón de los hombres, en los grandes y aún en la humanidad común. Por eso ustedes pudieron ver eso, de que gente normal se metía a robar, pero también fueron avergonzados y pillados, para que vean que el enemigo, siempre que actuamos en el pecado y en la maldad, vamos a ser avergonzados y aún muertos, porque murió mucha gente normal, ¿Qué iban a hacer en contra de gentes armadas, gentes llenas de escudo? Cuando la persona normal nunca tiene armas, como las que les son permitidos. Jóvenes murieron. Y no es que yo esté a favor o en contra de eso. Es la verdad. Es la verdad de lo que pasó. Y ahora les ponen una fachada de que todo está tranquilo, mientras ellos mismos mataron a muchos. Y no se sabe nada de eso, sino es por la misma gente que lo distribuye, por las redes, y videos reales de mucha gente muerta, y muerta por lo que le llamamos justicia. O sea, los mismos que iban a traer la tranquilidad fueron los que la mataron, y eso nadie lo sabe. Y muchas de esas cosas de negocios que fueron quemados, que le echan la culpa a la gente y nosotros nos dejamos inducir por esa televisión, fueron ellos mismos, para quemar a la gente normal, a los comunes. Entonces, si no nos aferramos a Dios, mis amados, aquí hay gente malvada que no va a dudar dañarnos. Entonces no hay mejor que predicar la palabra, más en este último tiempo, que vienen cosas muy difíciles, para que todo el que muere, muera en Cristo y tenga su vida segura en Cristo. Porque el que en Cristo muere, no muere, su vida está segura. Porque esta vida de la tierra se te va a acabar igual.
Y la única forma de asegurar algo para siempre es en Cristo. El único camino es Cristo. Aquí no es que iglesia tiene la verdad, que pastor tiene la verdad. La Biblia me dice lo contrario. Me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dice Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero hay tanta doctrina, tal cual está escrito. Dice, en los últimos tiempos vendrán muchas doctrinas de demonios, de espíritus engañadores. Y muchos los seguirán. Hay tanta doctrina que confunde a la gente. Que otros les predican que si se salen de su lugar, porque los tienen para que les den ofrenda y dinero, si se salen de su iglesia se van a perder por eso. Se van a ir al infierno. Y no, mis amados, la verdad es buscar a Cristo. Y de todo corazón hasta encontrarle. Y tener la roca en nosotros. Y estemos donde estemos en el lugar más mentiroso, en el lugar más verdadero, vamos a permanecer en la verdad, en la roca, en Cristo. Porque Él es la roca. Y ahí debemos de aferrarnos. Él es la verdad. Él es el buen pastor. Él es el camino y Él es la vida. Yo no los estoy guiando a mí ni a un lugar para sacarles el dinero. Yo les estoy hablando de la verdad de la palabra. Lo que está escrito. Que tienen que buscar a Cristo. Que tienen que encontrar a Cristo. Que tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero primero tienen que arrepentirse de verdad. Aquí no es solo decir una oracioncita de boca, que me arrepiento, cuando en mi corazón no lo he hecho aún. Muchos cristianos solo hicieron eso, y por eso están tan fríos. E incluso los que han recibido el Espíritu Santo en este tiempo están tan fríos. Están tan fríos. No les importan las almas, no les importan los demás. Son amadores de sí mismos, porque esperan salvarse ellos solos. No les importa que los demás se salven. No les importa predicar el Evangelio. ¿Qué evangelio de amor es ese? Me salvo yo y el demás que se vaya al fuego. Mientras yo también aquí, mientras estoy aquí, estoy preocupado de hacerme rico y viviendo cómodo yo. Esperando irme al cielo, para que los demás después se vayan al fuego, porque son pecadores. Ese odio está en el corazón de los cristianos falsos. Se pueden acusar a todos que son pecadores, que todos se van a ir al infierno. Lo sabemos, la Escritura lo dice. Pero para eso predicamos, para que busquen a Cristo y se arrepientan. Esa es la verdad que hay que predicar. Sabemos que todos se van a ir al infierno. Sabemos que todos se van a ir al fuego eterno o a la condenación si no nos aferramos a Dios. Y es bíblico, porque Cristo dijo, el que no ha creído en mí ya fue condenado. ¿Por qué? Porque Cristo también dijo, la ley, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, porque la misma ley hablaba de Él que venía. La escritura de la Biblia, del Antiguo Testamento, hablaban que Él venía. Entonces Él vino a cumplir la ley, y la ley está vigente para siempre. La ley fue utilizada para ver cómo estaba Sodoma y Gomorra. La ley también fue la utilizada para ver en el tiempo de Noé cómo estaba la tierra. En el tiempo de Noé cómo estaba la tierra. ¿Y ustedes creen que esa ley va a pasar? Si esa ley es de los cielos, esa ley sigue vigente. Pero hay una cosa importante, hay un segundo pacto. Hay alguien que nos libra de la ley, y es Cristo Jesús. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Los que están en Cristo, dice Él, vino a librarnos de la maldición de la ley. Pero los que están en Cristo, mis amados, pero el que no tiene a Cristo, la ley le va a ser vigente. Todos esos pecados que están descritos en el Antiguo Testamento, uno de ellos nos hace culpable, aunque lo hubiéramos hecho una sola vez en la vida. Entonces, ¿cómo con más diligencia debemos buscar a Cristo Jesús? Porque Él es la única escapatoria al juicio que viene. Él es el único que derramó su sangre para borrar toda la culpa que tengamos.
Porque si no vamos a Cristo, no hay nadie que nos limpie de toda la maldad que hemos hecho, mis amados. Por eso la única forma de salvarnos es ir a Cristo. Él se entregó a sí mismo, Él derramó su sangre como sacrificio para limpiarnos. No podemos nosotros decir, hoy yo me voy a hacer bueno y empezar a hacer obras de bien y piensen que por eso se van a salvar. Aquí el que no recibe a Cristo no va a poder ser salvo. A eso refiere que no somos salvos por esas obras sin Cristo, sino por la gracia de Cristo y su Espíritu Santo. Ese versículo nos refiere a que no hagamos nada, porque contrario a ese versículo hay muchos más que dicen que Él viene a pagar a cada quien conforme a sus obras. Entonces el hombre tuerce la palabra en un mal entendimiento. Cristo es la única salvación que tenemos, la única luz de esperanza. Él nos libra de la ley, pero el que no busque a Cristo, por eso Cristo dijo, el que no ha creído en mí ya fue condenado, porque ya hemos hecho más de algún pecado desde que nacimos, y aún el pecado de nuestros padres nos persigue. Entonces, si no nos aferramos a Cristo, la ley de Dios nos hace culpables. Eso es para que vean la verdad de las Escrituras y el verdadero camino que nos salva. Y Él mismo por eso lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso es para que se entienda la verdad del Evangelio que hemos creído. Y el que guarda la palabra de Dios, el que guarda esa senda antigua, porque la senda antigua es buscar la santidad, arrepentirme de los pecados y seguir todos los mandamientos que Cristo me dejó allí. Pero hoy en día, lo único que quieren escuchar, permiso para hacer pecado, permiso de utilizar como que hay gracia para cometer pecado, gracia para no hacer nada, cuando la Biblia me habla todo lo contrario. Me dice, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo en todo lo que hagas. Otra cosa que te predican, pura bendición, pura bendición, pura bendición, pura prosperidad y puro dinero, pura comodidad, haciéndote un corazón débil, un corazón que espera siempre lo más fácil, y no un alma esforzada y fuerte que va a permanecer en Cristo aun cuando venga el fuego de prueba y la dificultad. Y no es bíblico, porque las Escrituras te dicen todo lo contrario. Dice, en el mundo tendréis aflicción, y le habla a los cristianos, sus hijos, pero dice, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. No dice yo voy a quitar la aflicción, sino dice porque Él ha vencido al mundo, y el Espíritu Santo que tenemos en nosotros nos ayuda a soportar todas las pruebas y todas las cosas y a vencer. También dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido sobre vosotros, porque vuestros hermanos alrededor del mundo entero están pasando por las mismas cosas. Eso es para que se entienda que el Evangelio no es lo que te están predicando hoy en día. Que por eso habla que busquen la senda antigua, la obediencia, el celo verdadero de Dios, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a los cristianos, que tengan mucho cuidado, porque ustedes viven en pecado y no saben que si ustedes ese día, aunque hayan evangelizado, hayan hecho muchas cosas, pero si ese día que murieron en pecado, perdieron todo y se van al fuego eterno, porque con la salvación no se juega. Con la salvación no se juega. Y en la Escritura estoy hablando, lo que está escrito en la Biblia, porque dice que si el justo, si el que es de Dios hace pecado o se vuelve de su justicia a la maldad, nada de su justicia le será contabilizada. Y si el pecador igualmente se vuelve de su injusticia a la verdad, nada de su injusticia le será contabilizada. O sea, él se arrepiente y deja de hacer todo eso.
nada le va a ser contabilizado. Y tienen el ejemplo en la cruz, cuando estaban ahí el ladrón crucificado. Uno lo blasfemó y otro se arrepintió y lloró y le dijo: ¿no tienes temor tú a Dios estando en la misma condenación? Y se arrepintió de corazón, no de boca solamente. Y Dios, que conoce el corazón de los hombres, lo supo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí que cuando estés en el paraíso. Y el Señor le respondió: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Y ahí pueden ver, alguien que había hecho maldad se arrepintió y no se le fue contabilizada nada de la maldad que había hecho. Pero eso es temeroso, porque con la salvación no se juega. O sea, si yo soy de Dios y ando jugando con la salvación, ando en pecado, ando haciendo maldad, ando como jóvenes en fornicación, y si yo me muero allí, me perdí toda mi obra, perdí todo el trabajo en Cristo, y no tengo nada que reclamar, y me voy al fuego eterno, porque está dado a los hombres, dice, una vez la muerte y el juicio, y se acabó. ¿Se dan cuenta lo serio de las cosas? Y eso es bíblico y está escrito, porque dice: el que permanece hasta el fin será salvo. Y el que permanece en un lugar quiere decir que no se mueve de allí. El que permanece hasta el fin será salvo. Y también cuando le habla a la iglesia que ha guardado su palabra y que Él la va a proteger de la hora de la prueba, y Él mismo dice que son pocos en número, porque dice: reconozco que tienes poca fuerza. O sea, son pocos los que han guardado su palabra. Pero has guardado mi palabra, dice. Por tanto, yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Eso es lo que les predico y lo que el Señor me ha mostrado. Las cosas y pruebas que vienen sobre el mundo entero. Esto que está pasando aún no es nada, pero es el comienzo. Yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. O sea, no le reprendió nada a esa iglesia, pero le puso una advertencia. Le dijo: una cosa te digo, retén lo que tienes. Y retener algo es no soltarlo nunca, para que nadie arrebate tu corona. Y aquí vamos a otra verdad. Cuando yo voy a hacer pecado, vivo en justicia y voy a hacer pecado, es como tomar mi salvación, tomar mi unción de Espíritu Santo, tomar mi corona, tomar la salvación, mis hermanos, ponerla en las manos del diablo y decirle: cuídame esto mientras yo voy a disfrutar de tus productos. Y como él es un ladrón engañador, y es bíblico, porque así lo llama la Biblia, cuando yo vuelvo de cometer ese pecado, le pido lo que le pasé. ¿Y qué creen que me va a entregar él? Me va a entregar él lo mismo, mi salvación, el Espíritu Santo como yo lo tenía. No, mis amados, les va a hacer creer que ustedes tienen lo que tenían, pero van a estar sin lo que tenían. Y eso le ha pasado a todos los cristianos de hoy en día, que están fríos, sin Espíritu Santo y sin fuego y sin el primer amor. Y los que no tienen eso no van a poder ser llevados, mis amados, porque lamentablemente Cristo viene a buscarse a sí mismo en sus hijos, y Él en sus hijos es el Espíritu Santo. Este espíritu, este amor por las almas, esta palabra y esta predicación es Él en sus hijos, es Él en mí. Porque Él es el que vino a salvar a las almas, Él es el que nos mueve, Él es el que nos da la palabra. Pero el que no tiene la palabra, el que no tiene amor por las almas, y el que titubea al salir a predicar y tiene miedo, no tiene el Espíritu de Dios en él. Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de miedo, sino de fuerza, de fe y de dominio propio. Y Él nos mueve, sino que tiene el espíritu del mundo, de miedo, de duda. Por eso hay tantos cristianos que tienen miedo de salir a predicar. Porque aquí no somos nosotros los que somos movidos, mis amados. No es lo que yo pensé predicar hoy día, es lo que Dios me dio. Porque si fuera por mí, no me atrevo a nada. Pero el Espíritu Santo nos mueve. Por
Por eso hay tanto cristiano frío, tanto hombre que se dice de Cristo, pero no es de Cristo. No tiene a su Espíritu Santo y no conoce a Cristo, no conoce el amor de Dios. Y cuando Cristo venga por él, venga por su Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser levantados si no tenemos nada de Él? Si por medio de Él somos hijos de Dios, porque Él nos da su Espíritu Santo, Espíritu de Hijo, nos da el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu nos hace vivir en obediencia a Dios hasta la muerte. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? ¿Qué espíritu estamos siguiendo? Porque aunque venga con fachada de cristiano, mis amados, son espíritus de anticristo. Son espíritus que dicen ser de Cristo, pero están en contra de Cristo, en contra de las Escrituras. También tengo que ver en mí qué espíritu hay en mi corazón. Si yo estoy guardando la palabra, buscando la santidad, obedeciendo a las Escrituras y a la palabra de Dios, o estoy desobedeciendo a la palabra. Porque yo puedo fijarme fácil en otro y decir, no, ese predicador es de anticristo. No, ese es de prosperidad, habla de puro dinero, de ganancia. No, habla de pecar y que se puede pecar y salvo siempre salvo. Y apuntar y decir, no, esos son espíritus de anticristo. Pero mis amados, si yo me digo cristiano y estoy en pecado, en fornicación, en adulterio, en mentira, hablando contra mi hermano, estoy desobedeciendo a la palabra de Dios. Y el espíritu que hay en mí también es un anticristo, porque yo soy contrario a Cristo, porque en la palabra no existe un cristiano pecador. Sí existen pecadores arrepentidos, que ya no vuelven a cometer pecados. Entonces es fácil que nos fijemos en los demás, pero ¿cómo estamos nosotros? Porque si estuviéramos bien, estuviéramos predicando, estuviéramos trabajando en la obra, y ese primer amor que es Dios para nosotros, ese fuego de Dios estaría en nosotros, ese fuego de Dios que nos salva, porque Él nos salva. Porque si ese fuego y ese primer amor no está en nosotros, si lo he perdido y me lo robó el diablo por andar en pecado y dejarle mi salvación en sus manos, he perdido la salvación, mis amados. No saco nada a Dios de andar gritando, soy cristiano. Muchos van a andar gritando en aquel día, cuando el Señor venga. Muchos van a llegar a su presencia. Mis amados, no andemos buscando el hombre que hace milagros, no andemos buscando el hombre que hace profecía. La profecía no te enseña la verdad de la palabra. La profecía no te enseña la palabra que sana tu corazón, que te hace ver que estás mal, que te hace ver y te llama a arrepentimiento. No te hace nueva criatura. No andemos buscando profecía, no andemos buscando el hombre que hace milagros. No andemos buscando el hombre que hace sanidades. Busquemos a Cristo, y es bíblico. Porque muchos se guían por el que hace un milagro, el que profetiza, o el que hace una sanidad. Pero eso no es la salvación. La salvación es guardar los mandamientos de Jesucristo. Y se los diré donde está escrito y de la forma. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos. Eso quiere decir que ellos dijeron algo y se cumplió. Lo dijeron antes. No profetizamos. No echamos fuera demonios. No hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, lo hicieron y pasó. Y Él les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y ahí pueden ver que aunque hagan todas esas cosas, los que no viven conforme la palabra, los que no viven conforme los mandamientos de Dios, igual van a ser rechazados, aunque hagan milagro. Porque dice, las profecías, los milagros, las lenguas, todas esas cosas pasarán, porque están dadas por señal, porque están escritas que pasarían en el último tiempo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo demás pasará cuando ya venga lo perfecto, cuando ya no haya pecado, cuando ya no haya diablo, cuando ya el Señor tenga todo en la perfección de lo eterno, cuando ya esté la promesa, y ya no se necesite los milagros, ya no necesiten las profecías, porque todo ya habrá acontecido.
Todo eso va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es para que entiendan claro y dejen de dejarse engañar por cualquier hombre que le anda fingiendo una sanidad o incluso hace un milagro, una profecía, o empiezan a hablar en lenguas para creerse más cristianos. Pero no, mis amados, aquí el que vive en pecado igual va a quedar fuera, porque el pecado es muerte. El pecado es muerte. No existe un cristiano pecador, bíblicamente. Aquí en la tierra por boca sí, que viven en pecado y se dicen cristianos. Pero espiritualmente, ellos no aman a Dios. Espiritualmente, solo su boca dice que cree. Por eso son sus obras, mis amados. Porque una cosa es que lo digamos por boca, y otra cosa es que lo creamos en espíritu y en verdad, que lo creamos en el corazón. Y si lo creemos en el corazón, las obras van a ser diferentes. Voy a salir a predicar, voy a creer a Cristo. Si Cristo me dice que busque el reino de Dios primero, yo le creo y lo hago. Si Cristo me dice que busque la santidad, yo le creo y lo hago. Si Cristo me dice que perdone a mis hermanos, yo le creo y lo hago. Si a mí no me sirve nada de decir soy cristiano, mi hermano, en ese tiempo muchos van a venir delante del Señor. No anduvimos contigo en las plazas, no hicimos esto, no hicimos muchos milagros en tu nombre, y Él los va a desconocer y les va a decir, nunca os conocí hacedores de maldad o hacedores de iniquidad. Entonces, ¿de qué les sirvieron hacer tantos milagros y tantas cosas? Si siguieron en pecado, si siguieron en maldad, si siguieron en engaño. Y el Señor, eso va a ser lo que los va a echar fuera. Porque nunca se arrepintieron de corazón. Nunca dejaron de cometer pecado. Arrepiéntanse, hermanos, a mis hermanos y a los no hermanos, porque el Señor está dando este anuncio hace tiempo ya, hace años. Arrepiéntanse y busquen de Dios. No hay otra vida verdadera, solo en Él. No hay otra salvación verdadera, solo en Él. Porque la ley es muy severa, mis amados. Y el que no se aferra a Cristo y no busca a Cristo, va a ser juzgado por cada palabra que sale en esa ley. Y esa ley no te deja casarte como hermanastros, no te deja muchas cosas. Porque algunos dicen, no, el Antiguo Testamento es antiguo, y no es así. Deberían empezar a leer todos los mandamientos que dice la ley y todo lo que dice el Antiguo Testamento, y van a ver que más de alguna de todas esas cosas, más de alguna vez las hemos hecho y las seguimos haciendo, y vamos a ser culpables delante de Dios. Si no tenemos a Cristo, vamos a ser culpables. Por algo la palabra dice que el Cristo es nuestro abogado, que Él aboga por nosotros. Solo Él es nuestro abogado y pagó el precio para eso. Y bajo Él, con Él estamos bajo la gracia. Y también está escrito, dice gracia, pero no como para pecar. Porque algunos pescan la gracia para poder seguir pecando. Y que para eso es la gracia, cuando Dios nos llama a apartarnos de los pecados. Entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar a Cristo, es nuestra única esperanza. Dejen de confundirse, desenfocarse y andar buscando una iglesia por ahí, un lugar muerto en la tierra de madera o de piedra. O a un hombre, teniendo la esperanza en un hombre, que luego sale que era un violador, un mentiroso, un charlatán. Aquí les estoy anunciando el verdadero camino y es bíblico. Cristo, la verdad y la vida, el único camino a Dios, la única salvación, y cada quien lo puede buscar. Cada quien puede empezar a buscarlo, a leer su escritura, a ver lo que Él nos pide que hagamos, a leer lo que Él nos pide que dejemos de hacer, y empezar a buscarle en serio, y Él se nos va a presentar. Si lo buscamos de todo corazón, Él se nos va a presentar. Y ahí se van a dar cuenta que no es necesario a que te fueran a estafar con tu dinero por allá, por acá. Porque ellos van a ser juzgados por Dios, mis amados.
Y también en el nombre del Señor ya lo había profetizado, que sus altares van a ser destruidos, ellos van a ser avergonzados, porque Dios viene a buscar lo suyo, porque ellos no se metieron con hombre, ellos se metieron con Dios, porque utilizaron las personas, las ovejas que andaban buscando de Dios para apacentarse a sí mismos. Ellos andaban buscando de Dios, les pertenecían a Dios, ellos querían buscar a Dios y ellos le están robando las ovejas a Dios, con engaño. Les están pidiendo dinero para hacerse ricos en esta tierra. Están manipulando a las ovejas de Dios. Pues viene el dueño de esas ovejas y hay de aquellos, porque Él no es mano de hombre, como que te puedas escapar. Hay de aquellos, porque delante de Dios y de su palabra, la cual es la que llevo, no hay pastor ni gran ministro más grande que su palabra, porque Cristo es su palabra. Así que nadie va a escapar de todos los juicios que vienen. Y aún esos altares van a ser destruidos. Ahora ha comenzado poquito nomás. Con estas cosas, algunas iglesias fueron quemadas y algunas cosas, Dios sabe por qué. Las cosas no estarían muy bien allí también. Pero Dios viene por lo que le pertenece. Y hay todos los que se han apacentado a sí mismos, se han hecho ricos y se han hecho flojos. Porque no predican la palabra, no llevan la verdad, tuercen las escrituras y lo único que andan predicando del diezmo y de las ofrendas. Y que con eso se salvan las almas. Y no predican la verdad para que el corazón entienda que hay que dejar los pecados y buscar a Cristo. Y que no hay otra salvación y no hay otro camino. En el nombre de Cristo hablo. Y en el nombre de Dios, a Él tienen que escuchar. Porque la palabra de Dios y el que viene en el nombre de Dios no tiene a quién temer. Y no tiene a quién justificar ni a quién darle preferencia. Como diciendo, este pastor es bueno, este pastor es malo, yo creo que él es bueno. No, la palabra va para todos. Y el que ha abusado de las cosas de Dios, Dios le va a pagar. Y pronto. Porque los juicios que vienen son pronto. Por eso cada vez vemos más terremotos, más cosas, todas las señales escritas antes de su venida. Y cada vez vemos más inestabilidad en nuestra vida normal, en nuestras comodidades. Porque yo vi la realidad. Porque cuando viene el tiempo de prueba para el mundo entero, toda la confianza en su comida, en sus casas, yo vi como todo esto estaba derrumbado. Y no solo aquí, en todas partes. Porque el Espíritu Santo me decía, mira, quieren huir. Pero yo soy la única salida, porque donde vayan ellos van a encontrar calamidad, porque yo veía gente subiéndose en bote, en vehículos, en todos los medios que podían. Yo lo vi, y son cosas que vienen para pronto, pero el Señor tiene tiempo de misericordia, y está anunciando alrededor del mundo entero. Pero busquen a Cristo. No anden tras la siga del que anda profetizando por allá, del que anda echando fuera demonios, del que anda haciendo muchos milagros. Porque ellos mismos, si siguen en pecado, van a llegar delante de Dios aquel día y le van a decir, no hicimos tantas cosas en tu nombre. Y el mismo Señor le dirá, nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Qué significa eso? Que ellos siguieron en pecado. De nada les sirvió todo lo que hicieron, si no se apartan de sus pecados y no se van a la voluntad de Dios, sino guardan la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios haga su voluntad para siempre, a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por todos los siglos. Cristianos, pueblo de Dios, busca a Dios de verdad. Es el llamado de Dios, de parte de mi Señor. Él los ama, Él no quiere que mueran, Él no quiere que mueran, pero Él es justo y tiene que hacer tal cual está escrito. Dios los bendiga. Ay, mis amados. Ay, mis amados. Bueno, mis amados, mi Señor los bendiga, gracias por sus oraciones, porque
no andaba muy concentrado, mis amados. No andaba muy concentrado. Porque uno ve fachada, apariencia. Ayer una hermana me dijo que bueno que se solucionó su matrimonio. Pero Dios sabe, mi amado. Yo todo he actuado en el Señor, he olvidado. Pero Dios sabe, mi hermano. Entonces, gracias por sus oraciones, mi hermano, porque igual esas cosas te desconcentran. Pero si ustedes claman, me es palabra dada como me fue dada. Ustedes se dieron cuenta que me costó un poco al principio. Eso es para que vean que no es uno, mis hermanos. Es el Espíritu Santo. Porque si fuéramos nosotros estaríamos puro titubeando. Eso es para que ustedes vean y para que tengan esperanza, fe y fuerza. No en sí mismos, mi hermano, porque si estamos esperando fuerza en nosotros mismos, estamos esperando palabra en nosotros mismos, vamos a ser avergonzados. Eso es para que ustedes vean y se animen y confíen en Dios. Que si ustedes se atreven, Dios está con nosotros. Y Él nos va a hacer, Él nos va a mover. Eso es para que lo vean realmente y lo crean realmente, mi amado. Para que dejen de tener miedo de predicar, dejen de tener miedo de hablar en el nombre del Señor. Porque venimos con poder y autoridad. Y nada nos van a hacer. Y lo único que nos van a hacer va a ser lo que Dios quiera. Y si nosotros le amamos y estamos dispuestos a Él, estamos dispuestos, mi hermano. Mientras estemos en su voluntad, mientras estemos en su palabra, mientras estemos guardando la verdad, mientras estemos haciendo la justicia, mientras estemos en todas esas cosas, todo lo que nos venga va a ser de parte del Señor. Y nosotros estamos dispuestos para Él. Debemos recordar eso. Los amo, mis hermanos, abrazos en el Señor, sigamos adelante. Bendito sea nuestro Padre, que me llena de su alegría, de su Espíritu Santo, porque voy feliz, mi hermano, voy feliz. Gracias a Dios que nos permitió predicar su palabra y predicar la verdad. Y el Espíritu Santo me trajo la palabra para ser predicada, mi hermano, porque en realidad como que en mi mente se me habían ido bastantes cosas que al final el Señor al último me lo dijo igual. Y había mucho más, mi hermano, pero bueno, la voluntad de Dios es hasta ahí. Eso es suficiente. ¿Para qué? Para que se redargullan, para que los cristianos empiecen a retomar los caminos de Dios, porque si siguen el camino de pecado y mueren allí, vamos a perder todo, mis hermanos. Vamos a perder todo, toda salvación y toda cosa que tengamos en el Señor y en el reino de Dios. Dios los bendiga, abrazos fraternales a todos mis hermanos, sigamos adelante, Cristo viene, estamos en los últimos tiempos y a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por todos los siglos. Amén.